Bienvenidos al capítulo número 11 de esta serie Una madre 5G, un padre 5G, en la que hablamos sobre familia y tecnología. Hoy es el último capítulo de la primera temporada. No vamos a dejar ningún cliffhanger de cara a la segunda, pero tenemos mucha suerte porque clausuramos con Juan García, conocido en redes como Blogoff. Él es experto en alfabetización digital y tiene más de una década, que en esto es decir bastante, de experiencia en el campo de la alfabetización digital a través de la formación y con un foco especial en adolescentes. Si no le habéis visto en acción delante de un espacio lleno de teenagers hablando sobre el uso de la tecnología, pues habéis perdido un tesoro. Juan es padre, no de un adolescente, sino de un niño más pequeño. Yo estoy muy contenta de que esté aquí porque soy su fan pública y declarada. Y para los que veáis esto o lleguéis a este contenido porque seguís a Juan, que es lo más lógico que pase, que le sigáis, digo, y no sepáis quién soy María Zavala, a mí me conocen en redes como iWomanish, también me dedico al campo de la alfabetización digital, entre otras cosas, y bueno, pues hablar un poco de cómo convivimos las personas con las pantallas para que intentemos poner el foco no en las pantallas, sino en las personas. Juan, bienvenido. Muchas gracias, María. La primera pregunta es la que me llevo haciendo toda la tarde, que es, ¿puedo fumar o está fatal visto y te desmonetizan el vídeo No tengo luego? ni idea, o sea, como es mi casa, por una parte, yo te dejo fumar. No tengo ni idea de si esto nos va a restar algorítmicamente algún tipo de viralización, Pro- de incógnita. pro- Es que si nos ve, o sea, si te ven fumando, resulta que digan, no vamos a viralizar esto porque puede ser una mala influencia. Yo espero que en los talleres con los adolescentes no te pongas ahí a fumar como un carretero, o a lo mejor. No, 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 jamás, jamás, jamás. Y es muy mala idea y muy mal ejemplo, pero la verdad es que contigo es que me siento como tomando una cerveza en una terraza y entonces realmente el cuerpo como que me, no sé, ¿sabes? Como que digo, "Joder, pues podré echar un cigarro y tal". Entonces Esto es un piropo. Esto que me acabas de decir es un piropo. totalmente, totalmente. Es Y súper entonces, claro, sí Oye, es porque me siento muy a gusto, vamos. ¿cómo habéis vivido esta situación tan peculiar en tu casa, en lo tecnológico, y quizás diferenciando un poco entre los adultos y el pequeño? Entiendo, situación especial, entiendo a qué te refieres la pandemia mundial, Me ¿no? refiero, llámalo pandemia, confinamiento, cuarentena, pre-desescalada, desescalada, mundo Sí. felices, ahora hay que ir Bueno, a pues casa, ver los coles, el teletrabajo, bla, bla. sí, se ha juntado todo, ¿no? Bueno, pues lo hemos vivido intensamente. Yo en mi caso tengo un niño pequeño de 4 años y le tengo una semana, tengo custodia compartida, entonces está una semana conmigo y otra semana con su madre. Y en el confinamiento, como su madre es médico, pues tuve al final que pasar, lógicamente, mucho, mucho más tiempo con él incluso. De hecho, estuvimos 11 días absolutamente confinados, mi hijo y yo, que era cuando no podían salir los niños a la calle ni siquiera, con lo cual al final la tecnología pues fue el centro realmente de gran parte de la actividad porque mi casa es muy pequeñita también y entonces entre que es muy pequeñita y no se podía salir a la calle, pues realmente gran parte del ocio, aparte de las tareas obviamente del colegio, aunque siendo tan pequeño tampoco era una parte muy importante, ¿no? Realmente fue una forma, pues sí, de intensiva de pasar el tiempo, la tecnología, desde luego. Bueno, me llaman dos cosas la atención de esto. Una, que no tiene que ver directamente contigo, ya lo siento, sino con la madre de tu hijo, porque me han comentado varias personas hablando un poco de este tema, de cómo la tecnología ha cambiado un poco o ha intensificado e incluso ha mejorado la manera en la que utilizamos la tecnología en algunos casos, ¿no? Precisamente cuando ha habido padres o madres, trabajadores esenciales como profesionales sanitarios, que en determinadas circunstancias y sobre todo en determinados momentos de la crisis se han visto obligados a no convivir temporalmente con sus familias por el miedo al contagio o por la entrega intensiva en Mm, el hospital o centro médico de referencia. Esa tecnología ha creado también momentos extremadamente tiernos de niños que pueden hablar con mamá y con papá o con papá en unas circunstancias en las que bueno, pues resulta muy necesario por la preocupación. Esto no es una pregunta, es que me ha venido a la cabeza porque mucha gente sí, me ha contado este caso y no lo había sacado a colación, pero entiendo, pues por ejemplo, en tu hijo, que es además pequeño, ¿no? Que hay muchas cosas que a lo mejor no puede entender
que habrá hablado con su madre cuando no la ha podido ver utilizando un móvil o una videollamada o una llamada, ¿no? Entonces, Realmente, claro, en nuestro caso particular, yo tengo muy buena relación con su madre, afortunadamente, y ya estamos un poco entrenados, porque en un formato de custodia compartida, que consideramos que, por lo menos para nuestro caso, era el idóneo y era el mejor para todas las partes implicadas, pues claro, realmente cuando está una semana entera en casa de la otra, del padre o de la madre, pues al final siempre hay ese momento de morriña, ¿no? Y ya antes de toda esta historia, pues siempre pensamos que la tecnología, pues te quita el apurón de enviar un mensaje de audio, de enviar un pequeño vídeo y tal. Pero también te diré que yo creo que tampoco... Yo es algo que yo es algo que no disfruto. O sea, yo, bueno, tú me conoces un montón, yo siempre tengo como un poco de sentimientos encontrados con todo esto, porque soy muy defensor de la tecnología y creo que la tecnología, siempre digo que nos debe hacer más libres y más felices, y si no nos hace es que la estamos utilizando mal. Y lo cual no quita que sea una persona bastante introvertida y que la parte social la disfrute muchísimo cara a cara. O sea, en general, las videollamadas no me gustan, los mensajes de audio me ponen muy nerviosos. Entonces, todas estas nuevas herramientas de comunicación, yo sí que los primeros días del confinamiento caí, como todos mis amigos, en esa historia de hacer ese Skype con 4 o 5 personas, de bueno, la cerveza que nos tomamos los viernes, pues ahora nos la tomamos digitalmente. Y no es lo mismo, o sea, quiero decir, está muy bien al principio, y todo el mundo siempre ponía en las stories la captura de pantalla, ¿no? De ahí, tengo 20 amigos con los que queda por Skype, pero luego la realidad era mucho más cruda, la realidad era toda la conversación de, ¿me oís? ¿Me oís? Parece que se corta. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Sabes? Entonces, es agotador. De hecho, leí un artículo no hace mucho tiempo del agotamiento que supone las videoconferencias, porque los humanos estamos más acostumbrados a sincronizar determinados movimientos y gestos con la otra persona estando a su lado, ¿no? Y entonces a mí me cansa mucho. Y claro, con mi hijo, cuando yo le veo a través de una videollamada no ser capaz de sincronizarme, me genera hasta ansiedad, ¿no? y no, esto lo entiendo, porque además es cierto que tampoco podemos pensar que la tecnología va a suplir la relación interpersonal No, física y próxima, ¿no? Bueno, decir, antes las cartas tampoco suplían el hecho de que alguien estuviera en América y tú en Europa, tampoco lo suplían, te acercan, pero no lo suplen. La tecnología de alguna manera es lo mismo, te permite mayor rapidez o inmediatez en el contacto, pero no suple el contacto en sí mismo. Lo que a mí me ha llamado la atención es que se ha puesto mucho énfasis en esta dificultad de la videollamada y de leer un poco esa interpretación del lenguaje no verbal que tenemos las personas, y que en una pantalla, y más con interferencias, es muy complicado. Como comenta alguien sí, aquí, dar clase, imagínate, dar clase a alumnos a los que en primer lugar probablemente ni veas porque no conectan la cámara, ¿no? Es sí, muy difícil, pero al mismo tiempo yo desde luego lo he vivido, en mi caso con mi abuela, que es muy mayor, que sí. ya ha hecho sus primeras videollamadas. Yo sí creo que se puede expresar y transmitir ternura a través de una pantalla y desde luego trasladar el amor. Es decir, no quiero sonar cursi, aunque a veces tengo mis momentos cursis, ¿no? Pero creo que sí que es posible sin que supla la Sí, tecnología esa ternura física, ¿no? Tú, a ti no te gusta hacer videollamada con tu hijo, yo prefiero que si mi hijo esté fuera, pues no lo esté y poder verle, ¿no? Pero efectivamente hay un punto sí, en el que, igual que yo siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor hay momentos en los que mi marido y yo estamos en casa los dos, ¿no? O no estamos juntos y nos mandamos mensajes, ¿no? Y siempre me pregunto y pregunto a la audiencia cuando estoy, por ejemplo, en una conferencia, ¿por qué me tiene que valer más un te quiero de mi marido cara a cara que un te quiero en un mensaje? Si, sí, sabiendo que puede ser una persona de no fácilmente decirlo con palabras, el hecho de que lo escriba, para mí ya sí, es, yo recibo amor. No sé si me sí, sí, explico, sí, ¿no? sí. Sí, También hemos tenido la yo, oportunidad de querer virtualmente. yo creo que, bueno, eso ya son temas de psicología social de los que no tengo absoluta idea, pero creo que en general asociamos que expresar los sentimientos a través de un medio digital requiere menos esfuerzo
que a través de un medio estándar, ¿no? Entonces, todos sabemos la cantidad de jajaja que escribimos en el móvil con este rictus serio, absolutamente, de no nos está haciendo ninguna gracia, pero ponemos jajaja, ¿no? Y también muchas veces, pues eso, como que decir un te quiero a través de un mensaje o tal, o de un audio incluso, pues parece como que tiene menos esfuerzo. No lo sé, estoy de acuerdo contigo. Son medios distintos. Creo que el problema muchas veces viene de esperar que se comporten igual que un medio fuera de la tecnología. Y sí que, bueno, por recuperar el hilo, sí que en nuestro caso nos ha sacado de algún apuro. La verdad, nos ha sacado de algún apuro, a veces un pequeño vídeo, una videollamada y, hombre, pues claro, pues cuando echo de menos a mi hijo, evidentemente recibir un vídeo suyo haciendo monerías, pues claro que me llena, por supuesto. A ver, vamos a dar un pasito más. Tú que eres un gran experto en alfabetización y como he dicho antes, con muchos años detrás, en toda esta serie hemos hablado, y tú hablas mucho y yo hablo mucho también, sobre el tema de acompañar a nuestros hijos en su crecimiento también digital, ¿no? ¿Tú esto cómo lo explicas cuando te encuentras con padres? ¿O tú esto cómo lo aplicas siendo padre? ¿Qué significa acompañar a nuestros hijos también en su crecimiento digital? Bueno, yo creo que es tan sencillo como pasar tiempo de pantalla juntos. Entonces, dada la gran oferta que hay de pantalla con Internet, hay desde toda la parte de vídeo bajo demanda de Netflix, de HBO, etcétera, hay Spotify, hay YouTube, hay videojuegos, hay redes sociales, hay muchísimas opciones, ¿no? No hace falta que estés en todas. Yo también creo que el planteamiento es distinto de si es un niño tan pequeño como el mío, así es mayor, que hace pues ya un uso más transversal a muchas cosas. Pero el caso es encontrar aquel espacio digital donde tú te encuentras a gusto pasando el tiempo con tu hijo, ¿no? Igual que en otras facetas de la vida. A mí me gusta pegarle patadas a un balón con mi hijo en el patio, pero también, por ejemplo, pues de todas las opciones digitales que hay, a mí me gustan mucho los videojuegos. Tengo una PlayStation y entonces pues en esta cuarentena aproveché para tratar de encontrar juegos que fueran de plataformas, que fueran muy, muy sencillitos y sentarme a jugar con mi hijo y es algo que disfruto mucho. Entonces en el momento en el que yo creo que los menores entienden que la tecnología es algo ya intergeneracional, porque lo es, por mucho que muchos padres digan que nada, es que los chavales nos dan mil vueltas, yo no tengo ni idea, tú sabrás de unas cosas y disfrutarás unos tipos de contenidos y tus hijos otros. Pero si encuentras un espacio común, yo creo que los menores empiezan a encontrar que pueden hablar de esos temas también con tus padres, ¿no? Que no es un juguete específico de una generación que nació más allá del año 2000. Y yo creo que para mí esa es la clave. Yo lo que más espero siempre es que si mi hijo en algún momento se encuentra con algo desagradable a través de una plataforma digital, sepa que lo puede hablar conmigo y a ser posible que lo ocurra cuando está conmigo, ¿no? Si tú tiendes a pasar más tiempo con tu hijo en un entorno digital, la primera vez que vea un contenido desagradable en YouTube, pues lo va a ver contigo al lado. O sea, evidentemente la idea de que no vea, eso ya lo has tratado otras veces, ¿no? La idea de que no haya ningún tipo de riesgo es imposible, es una utopía, siempre los va a ver. Entonces, cuando se lo encuentre, que estés al lado y que digas, no, mira, eso es un anuncio. ¿No? Mi hijo me hace gracia que siempre que vemos vídeos en YouTube, en la tele, porque en el ordenador tengo AdBlock, un bloqueador publicitario instalado, pero en la tele no. Y cuando vemos tal, identifica muy bien los anuncios y ya él mismo dice siempre, caray, es que vaya cantidad de anuncios que hay aquí, papá, es que no salen más que anuncios. Pues ese hecho de que sea capaz de identificar un anuncio de lo que no es el anuncio, ¿no? Un contenido publicitario, es que no hay más forma que se siente conmigo y que me diga, ¿y eso por qué sale ahí? Digo, eso es un anuncio, ahora empieza el vídeo, ¿no? Ese tipo de cuestiones es lo que yo entiendo por acompañar digitalmente. Y saltando un poco a los mayores con los que puedas tener talleres, entiendo que hasta antes de esto presenciales, ahora iremos todos viendo a ver cómo hay que hacer las cosas. Eh, se me ocurría esta mañana pensando preguntarte, por una parte, qué es lo que a ti más te gusta de esta vida conectada y qué es lo que menos te gusta de esta vida conectada. Lo segundo me lo puedo imaginar, pero bueno, que me lo cuentes tú. Y cómo esto lo utilizas en tus encuentros con adolescentes para trasladar lo que sea que te interese trasladarles, que reflexionen o que interioricen. Lo que más me gusta es muy visceral.
o sea, me cuesta ponerlo en palabras y soy bastante bueno poniendo en palabras lo que siento, pero realmente mi reacción ante la tecnología suele ser bastante visceral y positiva. Yo recuerdo o sea, cuando trato con adolescentes trato de recordar siempre cómo era yo con 14, 15 años. Y habiendo menos oferta quizás que la que hay ahora, o una oferta distinta, todo lo que descubría me apasionaba. De los primeros recuerdos que tengo es tocar la guitarra y buscar tablaturas que se llaman en internet de Oasis. A mí me encantaba Oasis y no sé, es que me parecía tan fascinante llegar a un sitio y decir cómo se toca Wonderwall y que te pusieran los acordes y que te lo imprimieras y que llegaras a casa y lo pudieras tocar, y como ese podría poner 200 millones de ejemplos, que lo que trato es de transmitir esa pasión y dejarme llevar por esa pasión. Y eso empatiza con los chavales, ¿no? Cuando ves, dicen, vale, este tío me va a hablar de riesgos de Internet, me va a hablar de con qué tengo que tener cuidado, pero está claro que esto le mola. O sea, está claro que el tío disfruta con toda esta historia. Entonces yo creo que el mensaje cala mucho más. Entonces lo que me centro siempre es en esa pasión que todo el mundo me dice, se nota que te gusta de lo que hablas y se nota que te gusta la tecnología, con lo cual esa parte del trabajo la tengo hecha. Y lo que menos me gusta es, bueno, supongo que soy un poco nostálgico respecto a esa época de Internet y a todo lo que han supuesto las redes sociales, a lo que nos prometían y a lo que luego en muchas veces se ha convertido, ¿no? Este confinamiento, por ejemplo, he estado bastante off y he entrado muchísimo menos en Twitter porque el grado de queja continua por todo me resulta agotador. Y, y la potencia y la forma que tienen de gestionar lo que ves, los algoritmos de las redes sociales, también me parece francamente discutible. Por ponerte un ejemplo, sobre el que escribí hace tiempo en Sataka, hay un cliente de Twitter alternativo que se llama Phoenix, que hace algo muy sencillo, que es que cuando estás leyendo tu timeline, no puedes ver el número de me gustas y el número de replies que ha tenido un tweet. Y me he dado cuenta que la forma de consumir Twitter es muy distinta en ese caso. O sea, te paras a leerlo mucho todo, ¿no? Intuitivamente, cuando tú tienes esos datos en la aplicación oficial de Twitter, haces una lectura en diagonal y cuando ves números muy grandes te vas a parar ahí. Es humano, o sea, es que estamos hechos para funcionar así, ¿no? Entonces, he intentado consumir más Twitter de ese modo y sí que me da un poco de pena, ¿no? Esta queja tan generalizada, me da miedo el tema del pensamiento crítico, el tema de los bulos, el tema de la desinformación, el tema de la polarización, el tema de cómo las polémicas generan muchísimos más clics. Y bueno, pues intento surfear en todo eso y tratar de encontrar contenido que me resulte interesante y sensato y pacífico y con un tono un poco más agradable, que siempre lo hay, pero requiere esfuerzo, Requiere requiere esfuerzo. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo porque Twitter es, sin lugar a dudas, de las redes sociales la que más me gusta normalmente, ¿no? Y es cierto que en estos meses se ha convertido a veces en un avispero terrible, en el que resulta cada vez más difícil no reaccionar desde el estómago, es decir, no sí, responder a un tweet random que lees diciendo, pero por favor, ¿qué es esto? Porque sí. yo me encuentro muchas veces respondiendo y luego empiezo a dar a borrar, digo, María, Sí, cierra la aplicación, igual que yo, igual que tómate yo. algo y vuelve luego, o hecho, Sí, y esto creo que ha sido común a muchos de nosotros, hecho limpias de a quién seguía porque descubres determinadas cosas, ¿no? Y dices, no, 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 sí, yo seguía esto por otras cosas, no, no quiero entrar en esto, ¿no? Pero sobre todo Twitter de repente, un poco también Instagram en cierto sentido, en según qué nichos, ujú, de Facebook no voy a hablar porque la verdad es que casi no entro, pero desde luego Twitter se ha convertido en el gran altavoz del sesgo, que lo que odio de esto es que no seamos ni nosotros mismos conscientes del sesgo, ¿no? Yo no sé tú, pero yo es el tema que más me apasiona hablar con adolescentes, sobre todo ya ja, bachillerato, ¿no? La parte del sesgo. Y compartí hace poco precisamente en Twitter, que me pasó mi marido el ultra friki, una infografía brutal de más de 50 tipos de sesgos que podemos llegar a tener, ese sesgo que te hace, por resumir a quien no esté sí, familiarizado con el término, que te hace creerte rápidamente aquello con lo que ya estás dispuesto a sí, empatizar porque está cercano a lo que opinas, ¿no? O sea,
pues por ser un ejemplo muy concreto, pues si eres de izquierdas te creerás rápidamente lo que critique a la derecha o lo Mm. que avale la decisión de la izquierda, ¿no? Pero es que esto se ha multiplicado por 1000 y entonces ves en la respuesta desde el estómago de todo el mundo eh, hasta que se convierte en algo que realmente no deberíamos leer porque envenena, ¿no? Sí, Y polariza más allá de lo muy polarizado que está todo. sí, 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 yo también estoy muy enganchado a ese tema. Bueno, ayer verías que compartía en Twitter un poco una mini reflexión sobre, a propósito de las movidas de las teorías de la conspiración en torno al 5G, el coronavirus y tal. Y por resumir un poco el hilo que ponía ayer en Twitter, yo leí recientemente un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? De Ramón Nogueras, que Ramón Nogueras es absolutamente sensacional, os recomiendo muchísimo ver sus vídeos en YouTube. Es un crack, es de digamos, de un grupo de psicólogos que hay ahora mismo en Twitter que hacen una divulgación fantástica, como Eparquio Delgado, como José Perales, que habla muchísimo de temas de adicción también. Y claro, en el libro entra mucho en todo ese tema de que siempre lo ha habido. Antes de las redes sociales ya había sesgo de confirmación y ya estabas dispuesto a buscar aquellos datos, ¿no? que confirmaban tu opinión. Soy muy escéptico en cómo vamos a combatir eso. Soy muy escéptico porque una de las charlas o de los tipos de charlas que daban institutos que más disfrutaba eran precisamente pensamiento crítico e Internet. Pero una charla que era muy difícil de vender educativamente porque, por un lado, se priorizan, y eso lo entiendo también, pues las charlas clásicas de riesgos, de ciberbullying, de sexting y tal, y es lógico. Y por otro lado, pues claro, estamos entrando en un tema ya de... Hay mucho miedo, ¿no? A si va a haber algún tipo de adoctrinamiento, cuando Pero, realmente... pero fíjate, porque esto es lo que me llama muchísimo la atención cuando se habla tanto de competencias digitales en el ámbito escolar como de educación digital en el ámbito de la familia. Se habla, por supuesto, de evitar los riesgos o de saber gestionarlos Mm, y se habla de ir adquiriendo habilidades, ¿no? La parte de las habilidades parece como que está más sujeta al entorno escolar y otras más de, digamos, hábitos a la parte familiar. Pero me sorprende que de este sesgo en caso de que se hable, sea asociado a este pensamiento crítico al que tú aludes y que por lo tanto se lleve a la escuela, cuando mm, precisamente el sesgo donde primero se adquiere es en el entorno familiar. Y te pongo el ejemplo con el que mm. seguro que estás familiarizado. Esta historia de que ahora los adolescentes en TikTok están subiendo estos retos de los de Yo Cayetano, ¿no? En los que Sí, comparten su ideología política de un lado y de otro, ¿no? sí, Una ideología política, si se le puede llamar ideología política en un chaval de entre 13 y 16 años, es lo que oye en casa en el mayor de los porcentajes. Es decir, sí, 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 sí. o lo que oye en casa o la reacción por rebote a lo que oye en casa. Es decir, o te vas a todo lo contrario porque no puedes soportar aquello de lo que hablan tus padres, ¿no? Entonces, realmente una de las, aunque yo también soy escéptica, quizás porque soy escéptica como tú, pero un poco más optimista, yo necesito pensar que los primeros que tienen que ser conscientes de qué es el sesgo y de qué sesgo tienen, porque todos tenemos, porque con la infografía esta, yo que voy de yo no tengo sesgos, pues a lo mejor de los 50 tenía, por ejemplo, 35, que me Ujú, quedé con la... claro, casi, sí. Entonces, claro, si tú, ante determinadas cosas que ves en la tele, oyes en la radio, ves en internet, tú como adulto me refiero, y sabes que se pueden encontrar tus hijos, o sabes que tus hijos consumen, pero tú no reaccionas porque te parece hasta bien que públicamente vayas con unos o con otros porque son los mejores o se tomen determinadas posturas y no pones encima de la mesa que, mira, yo no sé por qué opino esto, pero es lo que opino, luego me tiendo a creerme esto más que esto otro. Entonces, lo que no Ujú, estamos educando proactivamente en las familias no es ya el pensamiento crítico, es en la conciencia de lo que uno piensa y el por qué, que es sí. complicado. Sí, sí, y es parte de la educación, efectivamente. Yo creo que el enfoque correcto para que se promocionen y se apoyen ese tipo de charlas, que bueno, yo creo que poco a poco van calando, ¿eh? Por ejemplo, Maldito Bulo me consta que hace charlas en institutos y hace una labor docente importante. Yo creo que se trata de, no es que vayamos a enseñar a nadie a encontrar la verdad absoluta, ¿no? Sino a comparar fuentes de información, a buscar fuentes de información alternativas y formarte tu propia opinión. También yo creo que ahora mismo, sobre todo además después de lo que ha pasado, hay una crisis de credibilidad de las instituciones enormes. Por ponerte un ejemplo, yo en las charlas que daba sobre este tema,
cuando hablaba de temas de salud, pues claro, una de las cosas que decía era, pues bueno, tenemos que ir a la OMS, ¿sabes? O sea, no te puedes fiar de lo que te envía tu primo por TikTok, ¿no? De un viral que ha hecho, sino vete a la página web de la OMS, que es la fuente oficial. Pero es que ahora ya ni eso. O sea, quiero decir, la OMS está ya recibiendo dardos todos los días. Y ante esa crisis de las instituciones, creo que es un caldo de cultivo ahora mismo tremendo para esta desinformación. Y realmente eso tiene una... O sea, yo lo explicaría al día de hoy vale, no digo yo que la OMS no sea un organismo criticable, pero sí que digo que la alternativa no es creerte lo que te envía tu cuñado por TikTok, ¿sabes? O sea, de algo al final te vas a tener que, por algún canal te vas a tener que informar. Entonces, hacer charlas explicando cómo identificar bulos, cómo identificar tus sesgos, cómo la gente se aprovecha de esos sesgos para difundir información, me parece que debería ser una prioridad, honestamente, educativamente. Está como primer paso, y para un momento para saludar a Elvis Digital, que está por aquí, nos pide saludar, y ya saludo también a Remedios y a Laura y a Flavi y a Santi, que están por ahí también conectados. El paso 1 elemental sería repetirnos muchas veces todos, pero muchas veces, tengas o no tengas sesgos, tengas pensamiento crítico, supercompetencias, ninguna competencia. Antes de publicar, compartir, retuitear, difundir, reenviar, contestar, dar a like, caramba, cuenta hasta 30, ¿no? Como le digo yo a mi hijo pequeño, que es así como el más impulsivo y reacciona a todo, digo, por Dios, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10 antes de montar el pollo. Y si cuentas hasta 10 y te sientes que necesitas soltar el grito, pues chico, suéltalo, pero cuenta hasta 10, ¿no? O sea, porque si no ya no tenemos ni un ápice de esfuerzo por el autocontrol, estamos escupiendo todo el día, ¿no? Sí. Y aparte creo que se valora en exceso el tema de escupirla o de ser muy visceral y en lo que dices frente a la equidistancia y a la prudencia. Quiero decir, cuando alguien dice una barbaridad, creo que muy a menudo se tiende a decir, pues esta persona se ha atrevido a decir lo que nadie dice, ¿no? Que es lo que pasa con Trump en Estados Unidos, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser que una persona ponga semejantes barbaridades continuamente? Dice, no, es que dice lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir. Que yo siempre digo, bueno, es que a lo mejor si nadie se atreve a decirlo, también es por algo, ¿sabes? O sea, a lo mejor es porque tiene alguna duda al respecto. Y en cambio la equidistancia, la prudencia, bueno, sí, no sé, tendría que mirarlo, es que eso genera muy pocos clics, es súper aburrido. Dímelo a mí, es la historia de mi vida. No elegir el titular que se me ocurre desde el estómago, sino buscar otro, claro, me garantiza seguro menos visitas. Y al final yo creo que es todo un proceso, ¿no? Eva Gascón por aquí dice que ella ha aprovechado con su hija para, en los momentos de deberes ahora en confinamiento, pues recomendarla que no se quedara solamente con los primeros resultados de la búsqueda de Google, ¿no? Si tú en casa de tu conocimiento empiezas por ahí y luego en el colegio o en conferencias como las que podamos dar nosotros o talleres vas un paso más allá y les hablas de cómo se organizan los resultados en Google, les hablas de cómo utilizar filtros para reducir el ruido o incluso les dices que hay buscadores que no son Google y que también pueden utilizar, ¿no? Pues ya vas ampliando el círculo. Comentando sobre esto que dice Santi Rey, que un adolescente es impulsivo por hormonas. A mí me da que ahora hay mucho adulto adolescente, si nos quedamos con esto de los impulsos por hormonas, ¿no? El caso es que los adolescentes tienen la excusa de que son adolescentes. Entonces tenemos que dejar de decirles, es que no pensáis antes de hacer, porque son adolescentes, y también reconocer que los adultos, desde luego, muchas veces tampoco pensamos antes de hacer, por lo menos en redes sociales. Y no hablamos de cualquier adulto. Juan, tú has hablado de Trump, pero vamos, que tenemos nuestros propios políticos y celebrities que tampoco parecen pensar mucho antes de publicar en redes sociales, ¿no? Sí. En línea con el tema que sacaba Eva de las clases virtuales y de ese blended learning, ese aprendizaje mezclado entre lo virtual y lo presencial, ese que parece que se nos viene a todos encima después del verano, si tú pudieras influir al menos en el colegio de tu hijo o incluso en todos los colegios, o sea, si te eligieran para ser de un comité de expertos de cómo plantear este nuevo curso, más allá de ponerse a entregar tablets o más allá de ponerse a hacer PDFs de ejercicios de matemáticas, ¿qué sugerirías? ¿Qué idea estrella o qué idea eficaz te gustaría aportar? Sugeriría que llamaran a otra persona que sepa más que yo, lo primero de todo,
Eres muy Eh, mal entrevistado, Juan. No es el momento de ser modesto. ya lo sé, ya lo sé. Cierto, cierto, tienes razón, me estoy cerrando un montón de puertas en este momento. Eh, no, a ver, yo he dado muchas charlas a profesores, he hecho muchos cursos de formación del profesorado. Soy muy defensor de la educación pública, soy muy defensor de los profesores, soy hijo de profesor y creo que hacen lo que pueden. Creo que, creo que hay que medir siempre hay, me tengo de formación profesional, creo que hay que medir las cosas para dejar la subjetividad de lado. Hay que medir mejor las competencias digitales que tienen los menores, hay que medir de algún modo las competencias que tienen los maestros, hay que hacer intervenciones y luego hay que revisar si mejoran esas mediciones o no mejoran. Creo que son cuestiones que no se pueden dejar a la ética del profesorado, que es lo que pasa habitualmente. Si tienes un profesor que sea un apasionado de la tecnología, pues se va a mover en 20.000 herramientas, se va a adaptar mejor a esta nueva situación que tenemos ahora mismo, va a encontrar cómo sacarle partido, pero creo que eso no se debería dejar a los valores de cada uno. Creo que se debería reglamentar mejor de lo que está. Y no hace tanto tiempo, lo sé por institutos en los que he estado, pues profesores que tienen que cumplir con las competencias digitales, que es una de las competencias que tienen que adquirir sus alumnos, pues eso se aprueba y se da de paso sencillamente porque entregan los trabajos en Word. Y entonces, como tienen que escribir en Word, pues ya han desarrollado sus competencias digitales. Pues no puede ser. No puede ser. Sencillamente es que no puede ser. No, no, no funciona, no vale. Pero aparte que no vale y no puede ser, ¿cómo lo solucionamos? Porque los profesores al final tienen el tiempo que tienen. Mi padre siempre decía, mi padre era profesor de lengua y me decía que era profesor de lengua 5 minutos, era 15 minutos psicólogo, era otros 15 minutos dietista, era otros 15 minutos profesor de gimnasia. Entonces eso es francamente difícil encontrar cómo dar esa formación a los profesores. Pero un profesor ahora mismo, o sea, las nuevas generaciones que vayan entrando a esos puestos, creo que ya en el año 2020 tienes que ir con los conocimientos de tecnología verdaderamente potentes. Hay itinerarios de competencias digitales, se empieza a solicitar a funcionarios públicos que tengan determinadas acreditaciones. Bueno, pues creo que tiene que ser mandatorio y que se tiene que formar a la gente en eso. Si pudiera dar una única historia, es que me parece muy complejo como para dar un único tema. Y yo los cursos que he hecho, que he impartido a formación al profesorado, realmente he visto una implicación total del profesorado. Entonces, creo que también dentro de los centros, las figuras, igual que se hacen con las tutorías de los chavales, ¿no? Que está muy de moda el tema de las tutorías entre iguales, para combatir el ciberacoso, creo que también la ayuda dentro de los propios profesores, porque normalmente se focaliza solo en el responsable de tecnología en el colegio, ¿no? El profesor que al final está arreglando todos los ordenadores y al mismo tiempo tiene que formar al resto de claustro en 20.000 historias tecnológicas. Me parece demasiado centrado. O sea, si un profesor de lengua y literatura sabe cómo integrar estas tecnologías en su formación, pues que se formen, que se ayuden más en pequeños grupos en esos profesores. Creo que es mucho más fácil que así acepten, ¿no? De forma natural un poco esas posibilidades que hay. Sí, al final es todo además un gran compendio de esa palabra que tanto manejamos de la alfabetización, porque al final uno probablemente hace casi siempre las cosas mejor cuando sabe lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que nos encontramos en un momento que viene ya de largo y ahora nos hemos estampado con la realidad respecto a que no sabemos realmente lo que estamos haciendo. Y como decía yo esta mañana, o sea, docencia virtual no es trasladar el aula a una pantalla. Sí, Realmente no es eso, ¿no? sin duda. O sea que y sucede lo mismo que en muchas compañías del sector privado y, por supuesto, en el sector público, que esa evangelización de lo digital no es asumida igual por todas las personas, ni los adultos en su trabajo, ni los estudiantes en clase, ni los profesores en las aulas, ni los propios colegios, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, no se puede reducir a una única cosa. Cuando yo le digo a alguien que me dedico a temas de alfabetización digital, empezando por mis hijos, me dicen, ¿alfa qué? ¿Tú cómo explicas? ¿Qué es lo de la alfabetización? Si quieres, empieza por lo funcional, la tecnológica, la mediática, la digital. ¿Esto tú cómo se lo cuentas? Para cuando se lo tengas que decir a tu hijo, que te lo va a preguntar y no lo va a entender a la primera.
Yo creo que la alfabetización digital consiste en aprender a expresarte a través de la tecnología. Del mismo modo, de definición muy andar por casa, que la alfabetización tradicional consiste en aprender a expresarte y a entender el mensaje del emisor a través de letras o de lenguaje, ¿no? O de lenguaje más tradicional. Pues lo mismo a través de la tecnología. Expresar lo que quieres decir, ser capaz de entender el medio y cómo lo quieres transmitir a través de ese medio, ¿no? Que eso incluye además, pues es un componente de reflexión enorme de qué es lo que quieres comunicar, que es lo que decías tú antes, que si no haces esa reflexión previa de qué es lo que quieres comunicar, pues difícilmente vas a emitir el mensaje correctamente y te vas a hacer entender, ¿no? Y por el otro lado, lo mismo, toda la información que recibes, ser capaz de interpretar. Si no eres capaz de interpretarla, pues yo creo que la alfabetización digital es este mensaje que recibes, eh, entenderlo. Realmente es que no diría mucho más. Para mí es eso, o sea, aprender a identificar el mensaje, el emisor, el tono, toda esa parte que muchas veces en persona, pues también como comentaba antes, creo que era Santi aquí en los comentarios, con la comunicación no verbal, pues nos ayuda a entender si una persona está haciendo una broma, está haciendo una ironía, está diciendo algo muy serio, muy profundo. Pues a través del entorno digital hay otros códigos y entender esos códigos requiere mucho curro. Y es un currículum que es difícil ahora mismo implementar porque está muy alejado, como tú y yo hemos hablado muchas veces, de las charlas estándar sobre riesgos y delitos en Internet. O sea, es que no tiene nada, prácticamente nada que ver con una charla de la Guardia Civil en un instituto diciendo, bueno, pues que sepáis que si algún día subís unas fotos desnuda de vuestra novia, pues os va a caer un puro de no sé cuánto. Perfecto, o sea, a tope con que se dé ese mensaje y se hable de esos temas, pero, ostras, todo esto otro que te estoy comentando realmente les interesa a los adolescentes. O sea, tú puedes tener una relación de pareja y quieres comunicarte con tu pareja por internet y a lo mejor decirle cosas bonitas o cosas no tan bonitas, lo que sea, pero dentro de la legalidad. Y dentro de la legalidad hay unas reglas de comunicación también que hay que enseñar. ¿Y quién las enseña y cómo se enseña? Me parece que ¿Sabes es lo que triste pasa? que Que estemos ahí todavía. no se puede enseñar desde la teoría y Mm, no se puede enseñar solo desde la advertencia. Es muy difícil educar en un uso responsable de la tecnología si no se usa tecnología. Muy difícil. Porque entonces eres consciente de todo lo malo, no tanto de lo bueno, pero sobre todo no estás expuesto a la explosión constante de situaciones que se pueden producir en la tecnología y de las sí, decisiones que tienes que tomar a pulsión de segundo para responder o no responder, compartir o no compartir, opinar o no opinar, si eso te genera una idea de algo que tú puedes aportar en positivo. Es muy difícil esta alfabetización digital que lleva a la mediática, que pasa por la funcional o por la más tecnológica, digamos, si no tienes la tecnología en las manos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. en este sentido, cuando basas todo el discurso en la advertencia, el mensaje es muy difícil que cale, especialmente, como decía Santi, por las hormonas y como tú bien sabes, entre los adolescentes. Yo además tengo dos y lo vivo en mis carnes sufridas. ¿Cómo ves tú la pareja adolescente más tecnología? ¿La ves tan mal como tantos o la ves mejor? No, en absoluto, en absoluto. Ya sabes que no. Creo que yo cuando doy charlas a adolescentes veo a chavales como era yo con 15 años, con medios distintos, pero con las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones, pero no veo alienígenas. Sobre todo, que es lo que parece a veces, ¿no? De los chavales de hoy en día, o sea, bueno, yo odio en general esas frases de los chavales de hoy en día, es que hoy en día yo, a pesar de que a lo mejor no soy la persona más optimista del mundo, sí que considero que el mundo va mejor. Y con los chavales, yo veo chavales creativos tremendamente, con ganas de contar muchas cosas, con ganas de expresarse y por eso creo que nuestra labor, como tú, seguramente la disfruto un montonazo, ayudar a vale, tú tienes ese mensaje y te apetece comunicarlo y tienes esa pasión y te apetece compartirla y yo encima te voy a ayudar a entender cómo lo puedes hacer con estas herramientas, es fantástico. Los adolescentes y la tecnología están condenados a entenderse, también los adultos.
Creo que demonizar la tecnología no va a ninguna parte. Creo que hay mucho discurso trampa pues sobre este tema de la educación que estamos hablando, cuando se hacen las míticas referencias a las escuelas de Silicon Valley, de, bueno, es que el hijo de Elon Musk va a un colegio donde no tienen tecnología. Digo yo, ya, pero porque tu padre está poniendo cohetes en el espacio, colega. O sea, quiero decir, el problema es cuando tu padre no toca porque está en una situación muy complicada, que es lo que se ha vivido con la brecha digital esta temporada. Cuando está en una situación muy complicada, es un analfabeto digital, y lo digo sin ninguna connotación negativa, o sea, es una realidad. Si tu padre es un analfabeto digital, pues me parece muy importante que en tu colegio y en tu instituto te enseñen a manejar la tecnología, y además incluso que tú puedas incorporarla en tu familia. Entonces hay mucho discurso trampa, mucha demonización desde el desconocimiento, obviamente, y también veo el lado positivo de que nos haya forzado esta última temporada a muchos adultos a hacer videoconferencias en el trabajo y a tener que pegarse un poco más con estos temas. Yo creo que ayuda un poco más a entender la situación y la problemática que tienen muchos adolescentes. Sí, Pero yo creo que yo irá además, bien. perdona que te interrumpa, pero muchas veces que en esto se pone tanto el foco en la tecnología en sí misma, y yo soy una defensora a ultranza, aunque quizás no siempre me lleve a donde yo quiero, pero soy una defensora a ultranza de poner el foco en la persona que está delante de la pantalla usándola, igual que ponerla en las personas que crean y diseñan y legislan y de alguna manera moldean esa tecnología, ¿no? También somos protagonistas de lo que pasa, y en este caso los adolescentes también, no es que son, es que tienen que ser protagonistas de la vida digital que les toque tener, ¿no? Estábamos hace 3 meses hablando de si no tenía que haber móviles en las aulas porque es malísimo, ¿no? Y ahora de repente nos dicen que les van a repartir tablets por doquier porque parece ser que es la solución al curso que viene, y además añaden esa parte de si no dais clases en el campo al aire libre, ¿no? Que también era la solución de antes a si no quieres hijos adictos a internet, sal con ellos a disfrutar de la Sí, naturaleza, ¿no? Entonces, al final se mezclan conceptos muy diversos porque yo creo que ponemos el foco en el dispositivo en cuestión o en internet en general, cuando al final las experiencias dependen mucho de las personas, en lo bueno y sí, en lo malo que la tecnología nos aporte, y el aprendizaje, me da igual que sean estas competencias digitales de las que estábamos hablando, como de otras experiencias con la tecnología, el aprendizaje también va a depender de la persona. Es decir, un alumno va a tener oportunidades diferentes en función de cómo él sea y de cómo sea su profesor, independientemente del tipo de tablet que tenga, ¿no? Porque sí, mis hijos han tenido profesores en estas semanas que han utilizado la tecnología regulinchi, pero sin sí, embargo han conseguido el objetivo de mantener a mis hijos motivados y de que sí, han acumulado aprendizaje. Ha habido algunos sí, que han utilizado muy bien la tecnología, pero no han conseguido eso, y ha habido algunos que sí, han conseguido las dos cosas. Luego aquí se trata de sí, personas. Al mismo tiempo, el receptor en estos casos eran mis hijos, que he tenido la suerte de que se lo han tomado de una manera, como si dijéramos, responsable. sí, No han dicho 11 de la mañana, tengo conexión, paso. ya, Porque al final muchas veces es un problema que un niño o un adolescente sea víctima de esa brecha digital porque no tiene acceso a la tecnología, o nadie le esté educando en casa porque su padre o su madre sean analfabetos digitales, pero tú sabes bien que la casuística también incluye a muchos padres alfabetos digitales, por lo menos al 50%, y con medios, y sin embargo, sin dedicación educativa en lo digital, más allá del tiempo de pantalla y el control parental y el deja ya el móvil. sí, 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 totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo siempre digo que un profesor extraordinario es extraordinario con una tiza y con una pizarra y con un iPad. Y va a seguir siendo extraordinario. Y a mí me pasaba en la carrera. O sea, yo cuando estudiaba la carrera me acuerdo de un profesor que utilizaba estas láminas transparentes, no me acuerdo el nombre Como ahora las mismo. filminas estas. Como las filminas y tal. Y es el profesor del que más me acuerdo y con el que más me aprendí. Y las clases eran una auténtica pasada. Y bueno, pues no le gustaba especialmente la tecnología y no era especialmente doctor, pero estoy convencido que le pones la tecnología y le pones un PowerPoint y también lo hace guay, ¿no? Y con los padres lo mismo. Al final, si tienes interés por lo que le pasa a tu hijo, si tienes interés por pasar tiempo con tu hijo, también vas a tener interés por pasar tiempo con tu hijo con la tecnología. Si haces los deberes con tu hijo tradicionales, también te sentarás a hacer con tu hijo los deberes a través de la tablet y del ordenador, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La tecnología es un medio y las personas al final son las que mandan, efectivamente.
Sí, además yo creo que en el tema de los padres y las madres, o por lo menos yo así lo veo y así lo intento trasladar, también es una cuestión de actitud. No se trata de que lo sepamos todo porque somos humanos, no podemos saberlo todo, ¿no? Pero es un tema de actitud, de, en primer lugar, como decíamos el otro día hablando Susana y yo, no creernos esto de ellos son nativos y entonces yo no estoy suficientemente preparado para educarles en tiempos de Internet, ¿no? Pero tampoco pretender saberlo todo para poder enseñarles, como para ser esos referentes absolutos, completos y perfectos, ¿no? Mis padres no sabían idiomas, pero se encargaron de que yo los aprendiera, ¿no? Entonces, eh, nunca los hablaron conmigo, pero hicieron porque yo pudiera aprender, ¿no? Entonces hay que buscar un poco ahí el equilibrio. Vamos a ir terminando y si te quiero preguntar una cosa que estoy preguntando mucho en estas conversaciones de la serie, es si crees que esto de cómo enfocamos en las familias, los padres y madres, la relación con la tecnología, cómo lo vives tanto tú con tu hijo, pero sobre todo lo que ves a partir de tu trabajo, si es lo que hacemos padres y madres con la tecnología de nuestros hijos se ha convertido en una manera de juzgarnos a nosotros mismos y sobre todo juzgar a los demás en cuanto a si somos mejores o peores padres. Sí, 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 claro que sí. Eh, Elabora, elabora. sí, sí, bien, estoy pensando, estoy pensando. Yo creo que en general, eh, por lo menos o por lo menos yo, sí, bueno, hablaré de mi experiencia personal, pero los padres somos bastante duros con nosotros mismos. Por eso, bueno, vi que estuviste con Malas Madres, ¿no? No hace mucho, que es un proyecto que a mí me encanta. Aunque hay veces que, por ejemplo, la gente no lo entiende y dice, pero ¿cómo puedes ser orgullosa de ser una mala madre? No, no ese es el enfoque. Más bien el enfoque es un poco reacción ante la perfección de la maternidad y la perfección de la paternidad. Todos la cagamos de vez en cuando y eso es tremendamente agradecido. Y a mí me pasaba también los primeros días del confinamiento, cuando entrabas en Instagram y veías las stories de todas las familias que parecían parques de atracciones, sus casas, haciendo todo tipo de manualidades, de bizcochos en el horno, y yo me sentía la mierda más absoluta porque soy un desastre con ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí mismo también, claro, me afectan esas cosas. Y con la tecnología, ¿para qué te voy a contar? Si doy charlas de este tema, pues tengo que ser aquí el padre tecnológico más top del universo, ¿no? Porque, vamos, o sea, a ti te pasará también. Entonces yo creo que es bueno que hagas esa pregunta porque también nos obliga a todos a bajar un poco el nivel de estrés y el nivel de responsabilidad y aprender a equivocarnos. Yo siempre digo que los chavales se van a equivocar en Internet, hagamos lo que hagamos y forma parte del aprendizaje, pero es que también nos equivocaremos los padres. Eh, yo lo tengo asumido, que me voy a equivocar y no pasa nada. Quiero decir, es que sería No, negar la mayor. Lo pero que trato es además, de, dime, dime. sí, no, lo que trato es de que la equivocación no sea especialmente grande, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que Entonces, yo, por está ejemplo, con mi hijo, insisto, son 4 años y medio, ¿vale? Es muy poco, o sea, juega a la Play conmigo de vez en cuando, a la tablet y al ordenador también un poco, ¿no? Y con mi hijo yo, en la última charla que di, lo simplificaba a 3 normas. Cuando empezamos a utilizar pantallas, yo solo le decía que había 3 normas. Que la primera era, cuando papá se decía, o cuando papá o mamá dicen que se ha acabado el tiempo de pantalla, se ha acabado. Fin de la cuestión, ¿vale? Eso no significa que no sea tolerante, o sea, también entiendo que mi hijo, si se está terminando una pantalla, en un momento determinado, pues le digo, vale, pues te acabas esta pantalla y ya está, ¿no? La segunda era que no se cogían las tablets, o sea, no se cogía la pantalla sin pedir permiso, ¿vale? Y la tercera, que es la más importante y en la que he puesto más énfasis siempre, es si ves algo raro en la pantalla, me avisas. Así de fácil, cosa que tienen muy interiorizada, ¿eh? O sea, Pero es que al final esto pasa como con todo, Juan, y te lo digo no ya desde la experiencia profesional, sino desde la personal y desde la que cualquier padre o madre te puede decir también cuando no es tecnológico, ¿no? Cuando existe una norma y un límite y unas excepciones también y una cierta flexibilidad, una conversación, un ejemplo, cuando existe todo esto que tú estás diciendo con todo y con la tecnología, lo que estás haciendo es sembrar. Y claro. normalmente cuando uno siembra, lo que termina por hacer es cosechar. ¿No? Nada nos garantiza resultados perfectos y absolutos, que quizás es lo que tenemos que aprender, a no esperar garantías absolutas de algo, y especialmente con esto de la tecnología, ¿no? Y con esto sí que querría
terminar un poco la conversación. Todo el mundo pide respuestas concretas, ¿no? ¿Cuál es la edad del móvil? ¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado? ¿Cómo evito que mi hijo se haga adicto a los videojuegos? Sí. ¿Qué normas son las que tiene que haber en una casa cuando, no sé, pones un dispositivo en sus manos, ¿no? Y al final, cuando hablamos de un uso responsable o equilibrado de la tecnología, cuando hablamos de bienestar digital, a mí, quien hable de eso como una sola cosa, no me resulta fácil fiarme de eso, porque Mm. las personas somos distintas, las familias somos distintas, y en cada familia los niños también son distintos. Luego, un único bienestar no creo que exista, un único uso equilibrado no creo que exista, y un único uso responsable no creo que exista, porque hay muchas vertientes de esa responsabilidad y porque las personas no somos perfectas, no podemos hacer un gráfico en el que nunca haya bajadas y subidas. Y es verdad que con esto me gustaría terminar para tratar de recordar a las familias que no tenemos que ser perfectos, que se trata de entender Mm. la época en la que vivimos, que es la que les ha tocado crecer a nuestros hijos, que tenemos que sumar algo de cultura digital nosotros, es cierto, por nosotros mismos y por ellos, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como adultos y no delegar la educación digital de nuestros hijos en una competencia digital del colegio o en el señor Google, que tenemos que hablar más también sobre tecnología en casa y normalizar todo esto para incorporarlo a la educación. Vamos a terminar, porque si no Instagram nos corta. Juan, te mando un abrazo enorme, mil gracias por decirme que sí y por cerrar esta primera temporada. Solo Que faltaba. te quiero virtualmente. Gracias a los que habéis seguido el directo y a los que veáis el vídeo más tarde en internet. Se acaba la first season de Una madre 5G y un padre 5G, pero volveremos porque me gusta y porque nos hace falta a todos. Un abrazo, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Gracias, Juan. Venga, hasta luego. Hasta luego.